Esto pasó hace 2 años. Me mudé a un viejo departamento que era de mi abuela. Siempre había querido tener mi propio lugar. Este departamento, con su aire nostálgico y el papel tapiz desgastado, me hacía sentir rodeada de recuerdos familiares. La tranquilidad del lugar me encantaba. Pero una noche, mientras organizaba mis libros, encontré una caja de madera que había pasado desapercibida. Estaba cubierta de polvo y la abrí, intrigada. En su interior había una nota amarillenta y 5 objetos extraños. Al tocarlos, sentí un escalofrío. Era como si esos objetos tuviesen una historia que contarme. Las semanas siguientes, mi vida se volvió extraña. Una noche, mientras leía, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un problema eléctrico. Pero luego escuché susurros a mi alrededor. Eran sonidos vagos, casi imperceptibles, pero me dejaron inquieta. Cada vez que un objeto de la caja estaba cerca, ocurría algo extraño. A veces, giraba la cabeza rápido, sintiendo que alguien me miraba, pero no había nadie. Recuerdo que un día decidí investigar más sobre esos objetos. Encontré un pequeño espejo, oxidado y viejo. Al mirarme en ese espejo, la imagen se distorsionó. De repente, vi algo detrás de mí, pero al darme la vuelta no había nada. Me pregunté si había despertado algo que debería haber permanecido dormido. La sensación de estar vigilada crecía en mí. Con el tiempo, intenté ignorar lo que estaba sucediendo, pero era imposible. Cada objeto pareció tener una vida propia. Un viejo reloj de bolsillo comenzaba a sonar solo, marcando horas que no existían. La incomodidad me invadía. No podía contárselo a nadie, pensaría que estaba loca. Cada ruido, cada sombra y cada susurro me mantenían en un estado de alerta constante. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un golpe en la ventana. Me levanté para mirar, pero no había nada afuera. Entonces, el reloj sonó, marcando la medianoche. Sentí un escalofrío. ¿Qué estaba pasando? En ese momento, oí una voz baja, casi un murmullo: «Está aquí». Me sentí mal y miré alrededor, pero no vi nada. Lo más aterrador fue cuando escuché pasos. Eran suaves, pero inconfundibles. Me acerqué a la puerta, mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía abrir. Quería asomarme, pero me quedé paralizada. Entonces, escuché la voz de nuevo: «¿Por qué estás aquí?». Miré rápidamente, y ahí estaba, una figura borrosa en la esquina de la habitación. No sabía si gritar o correr. Simplemente estaba ahí, mirándome. Me giré y vi nada más que sombra. La figura desapareció. Pero su presencia persistía. Así quedó mi vida, atrapada entre el pasado y lo desconocido. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Todo por esa caja y los objetos que trajo al departamento. Desde esa noche, nunca volví a sentirme sola. Capítulo 2. Los días siguientes fueron tortuosos. No había ni una hora en que me sintiera realmente tranquila. Intenté volver a la rutina, salir a trabajar, hablar con amigos, pero el peso de lo desconocido me seguía. Todo el tiempo miraba las esquinas de mi departamento, esperando que la oscuridad revelara algo más que solo sombras. Una tarde, decidí dejar de lado el miedo y enfrentar lo que estaba pasando. Si esos objetos guardaban secretos, tal vez había una manera de desentrañarlos. Regresé a la caja, con ansias de entender. Saqué cada uno de los 5 objetos: la nota amarillenta, el espejo oxidado, el reloj de bolsillo, un anillo gastado y lo que parecía un pequeño amuleto. Todo era inquietante, pero la curiosidad pesaba más que el pavor. Mientras revisaba la nota, noté que había una inscripción. Los trazos eran torpes, un poco desdibujados por el tiempo, pero aún se leía: «Quien toque, conocerá». Esa frase me resonó, como una advertencia que apenas entendía. ¿Conocer qué? ¿A quién? Mis manos temblaban mientras sostenía el anillo. Decidí probarlo. Me lo puse en el dedo. En un instante, un escalofrío me recorrió. Las luces empezaron a parpadear de nuevo, pero esta vez con más intensidad. Miré el espejo y vi mi reflejo alterado. Al fondo, las sombras se retorcían, formando figuras más nítidas.
No eran solo sombras. Había rostros, seres que parecían condenados a vagar. Mi corazón se aceleró, sin pensarlo, saqué el anillo y lo arrojé al suelo. Todo se detuvo de inmediato. La luz volvió a la normalidad, pero los ecos de las voces se intensificaron. El eje resonaba en mi mente, un eco que crecía más fuerte con cada susurro. Estaba atrapada en un juego que no comprendía, donde la elección era clave y la incertidumbre, la única constante. Decidí buscar respuestas fuera del departamento. Necesitaba saber a qué me estaba enfrentando. Hice una búsqueda en línea sobre objetos supuestamente malditos y encontré foros donde otros compartían experiencias similares. Sentí un pequeño alivio al saber que no estaba sola en esto, pero el terror seguía latiendo en mi pecho. Había algo más, algo que se acercaba. Una noche, mientras buscaba información, escuché un golpe en la puerta. Al principio pensé que era solo mi mente jugando. Pero luego escuché un susurro, claro esta vez, déjame entrar. Me quedé helada. La voz era femenina, pero con un tono gutural, como si hablara desde el fondo de un desierto. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. Todo parecía en calma, pero sabía que no podía confiar en mis ojos. Apenas me alejé de la puerta, el reloj de bolsillo comenzó a sonar. Era la medianoche otra vez. Miré a mi alrededor, en busca de respuestas. Fue entonces cuando lo vi. En el marco de la puerta, una sombra se delineó y se fue desvaneciendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz resonó de nuevo, ahora más cercana: no tienes idea de lo que has hecho. El miedo me congeló en mi lugar, y supe que esto solo había comenzado. Con cada elección que hacía, cada objeto que tocaba, estaba desatando algo más peligroso. Necesitaba descubrir qué era realmente lo que había despertado, y más importante, cómo detenerlo. Capítulo 3. La noche se alargó, y el silencio de mi departamento se volvió cada vez más opresivo. El murmullo en mi mente no cesaba. No tienes idea de lo que has hecho. Era como si esas palabras estuvieran grabadas en algún lugar profundo de mí. Sabía que tenía que actuar rápido. Algo se aproximaba, y no era bueno. Al amanecer, la luz del sol no logró disipar del todo la niebla de miedo que me envolvía. Decidí revisar de nuevo la caja. Tal vez había pasado por alto algo. Cuando la abrí, lo primero que noté fue que el amuleto brillaba, como si tuviera vida propia. Me inclinaba más hacia la curiosidad que hacia el miedo. ¿Qué poder poseía? Lo tomé entre mis dedos. Era frío y pesado. Sin pensarlo, me decidí a usarlo, pensando que quizás me daría alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Al colocármelo, una visión nublada comenzó a tomar forma en mi mente. Vi un pasado distante, una casa antigua, un grupo de personas reunidas, sus rostros distorsionados lanzando miradas de horror. Entonces, en un instante oscuro, un rostro se destacó. Una mujer con ojos vacíos me miraba directamente. Empujé el amuleto, deseando liberarme de la visión, pero la imagen persistía. Desperté de la visión con un grito ahogado. Mi corazón estaba desbocado. Había algo en esa cara que me resultaba familiar. Era la misma voz que había escuchado la noche anterior. Me tomé un momento, recuperando la calma. Necesitaba respuestas, pero no sabía a quién preguntar. Decidí que la biblioteca local era un buen lugar para comenzar. Los libros siempre habían sido mi refugio. Caminé a través de las calles, agachando la cabeza, evitando la mirada de los transeúntes. El amuleto aún colgaba de mi cuello, su peso recordándome que llevaba conmigo un peligro inminente. Una parte de mí quería librarme de él, pero otra sabía que quizás necesitaba más respuestas. Al llegar a la biblioteca, me decidí a buscar textos sobre objetos malditos y rituales antiguos. Me perdí entre estantes polvorientos, pasando páginas llenas de historias sobre maldiciones y espíritus. Al leer un capítulo sobre objetos de poder, abrí los ojos como platos. Hablaban de un amuleto que protegía a su portador, pero solo a costa de almas inocentes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esto no puede ser real, pensé. Todo lo que había experimentado en los últimos días empezaba a encajar: la sombra en la puerta, la voz gutural, el momento extraño frente al espejo. De pronto, el sonido de un libro cayendo al suelo resonó en la biblioteca, rompiendo el silencio.
Miré hacia el pasillo, y allí estaba una figura envuelta en sombras. No podía adecuar su apariencia. La perrenque no me mostró su cara, pero podía sentir que me observaba. Sin pensarlo, recogí mis cosas y salí corriendo hacia la salida. La voz vino de nuevo, ahora más clara: devuélvemelo. La urgencia en su tono me paralizó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, supe que no iba a escapar fácilmente de esto. Tenía que confrontar la verdad, enfrentar lo que había desatado y, tal vez, encontrar una forma de recuperar lo que estaba perdido. Regresé a casa, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de una confrontación inevitable. Y el amuleto que llevaba colgado era ahora un símbolo de mi lucha. Capítulo 4. Esa noche no logré dormir. La figura en la biblioteca acechaba mi mente. Pero lo que más me perturbaba era la advertencia de la voz: devuélvemelo. No sabía si era un consejo o una amenaza. Así que, cerré los ojos, esperando encontrar algo de paz en la oscuridad, pero las visiones regresaron. La mujer de ojos vacíos, su expresión llena de sufrimiento, me perseguía incluso en mis sueños. Cuando la luz del nuevo día entró por la ventana, sabía que tenía que actuar. Debía aclarar lo que había desatado y, tal vez, liberarme de esa carga. Una idea espeluznante surgió en mi mente: el amuleto podía estar atado a alguien, un alma que había pagado por su poder. Me levanté de la cama, con la determinación de buscar más pistas. Me dirigí nuevamente a la biblioteca, consciente de que no podía eludir el peligro. Había un libro en particular que necesitaba, uno que hablaba sobre leyendas locales. Al llegar, atravesé los estantes como un fantasma, tratando de no encontrarme con la figura oscura de nuevo. Pasé horas buscando. Encontré textos antiguos que hablaban de rituales y objetos malditos, pero nada que vinculara directamente al amuleto con un suceso local. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un título me llamó la atención: La historia olvidada de la Casa de las Sombras. La portada estaba rasgada, y el lomo, casi deshecho, me advertía que había algo relevante en su interior. Comencé a leerlo y descubrí relatos sobre una familia que había vivido en una casa antigua, un linaje marcado por tragedias inexplicables. Decían que un amuleto de poder había sido maldito por un guerrero llevado por la ira. La descripción era escalofriante: un objeto que oscilaba entre el poder y la perdición. Entre las páginas amarillentas, encontré un nombre: Elira, una mujer cuya mirada había cautivado hasta a los más insensibles. Mi corazón se detuvo. Era el mismo nombre que escuché en mis visiones. La adrenalina me invadió al comprender que estaba conectado con el espíritu de Elira. Pero, ¿qué quería de mí? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, dos manos frías me sorprendieron por la espalda. Me di la vuelta rápidamente. Era un bibliotecario, con ojos cansados y una ceja levantada. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz casi un susurro. Sí, solo estoy buscando información, respondí, sintiéndome ridículo. Quería huir, pero no podía. Necesitaba respuestas. Regresé al libro, absorto. Había más. Se hablaba de rituales para liberar almas atrapadas. El amuleto podría ser la clave para liberar a Elira, al mismo tiempo que me liberaba a mí mismo. Pero, ¿qué precio tendría esa liberación? Salí de la biblioteca con más preguntas que respuestas. Sentía que la figura oscura aún me observaba, acechando mi camino. Mientras atravesaba la calle hacia mi casa, escuché un susurro detrás de mí. Un par de pasos suaves, como el roce de un vestido. Miré por encima del hombro, pero no había nadie. Cuando llegué a casa, el aire parecía más denso. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí hacia el espejo, el mismo que había desafiado una noche antes. Observé mi reflejo, y por un instante, creí ver a la mujer de mis visiones detrás de mí. Su mirada era una mezcla de sufrimiento y anhelo. ¿Qué quieres de mí?, grité, llena de impotencia. Pero solo el eco me respondió. Sabía que debía encontrar el ritual mientras aún tenía tiempo, porque con cada día que pasaba, la conexión entre el amuleto y la oscuridad se hacía más fuerte. Esa noche, debía actuar. Si no lo hacía, me arriesgaba a perder no solo mi alma, sino también a alguien que había sido atrapado por un pasado que no podía entender.
Capítulo 5. Aquella noche, el silencio de mi casa era ensordecedor. El sonido del viento aullando fuera me ponía en tensión. Me senté frente al espejo, sintiendo que era el único lugar que podía contener respuestas. Con cada momento que pasaba, la conexión con el Ira se fortalecía. Sabía que el ritual debía ser realizado esa misma noche, antes de que la situación se volviera más peligrosa. Saqué el amuleto de su escondite, y al tocarlo, una fría corriente recorrió mi cuerpo. La superficie de metal era fría y pesada, como si contuviera el dolor de todos los que alguna vez habían buscado su poder. Lo sostuve frente a mí, intentando recordar las palabras del libro: el alma atrapada encontrará la paz cuando el amor verdadero encuentre su eco. Pero, ¿quién era ese amor? Decidí seguir el ritual tal como se describía en el libro. Necesitaba un lugar tranquilo, un espacio donde pudiera concentrarme. De pronto, recordé el ático, un lugar que había evitado así como la biblioteca. Allí podía estar a salvo de miradas curiosas y, quizás, encontrar lo que necesitaba. Subí las escaleras, cada peldaño chirriando como un recordatorio de que el pasado todavía estaba vivo. El ático estaba polvoriento y lleno de telarañas, una tumba olvidada de recuerdos. En el centro, había un viejo baúl. Lo abrí con dificultad, revelando trastos viejos que parecían traer ecos de risas y llantos. Entre ellos, encontré velas, algunas apagadas y otras casi consumidas. Encendí las velas y coloqué el amuleto en el medio. Tomé un respiro profundo, sintiendo que el aire era aún más pesado bajo el brillo tenue de la luz. Comencé a recitar las palabras del ritual, con la esperanza de que funcionara. Al hacerlo, sentí un escalofrío que recorría el ático, como si el espacio se estuviera cargando de energía. Sin embargo, a medida que continuaba hablando, las velas comenzaron a parpadear. Un viento helado pasó a través de la habitación, y el aire cambió. La sombra que había sentido antes se hizo más fuerte, casi tangible. Escuché un susurro en la penumbra, un eco de palabras que se escabullían entre mis pensamientos. Era el Ira. En ese instante, la atmósfera se volvió densa, casi insoportable. Mis manos temblaban y no podía dejar de concentrarme. Sabía que debía seguir, no solo por mí, sino por ella. Entonces, en el corazón del ritual, de repente todo se oscureció. Las velas parpadearon y se apagaron, dejándome en una oscuridad aterradora. De repente, la figura de Elira apareció ante mí, su rostro lleno de tristeza y determinación. «Devuélvemelo», susurró, y por un momento, el terror se apoderó de mí. Pero sus ojos estaban llenos de algo más, una súplica. Dudé, incapaz de decidir entre el miedo y la compasión. Podía sentir su ansiedad, su deseo de liberarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció, y con ella, toda la luz del ático. El silencio volvió a inundar el espacio, y comprendí que algo había cambiado. La conexión entre nosotros había crecido, pero también el peligro. Al salir del ático, con el amuleto firmemente en la mano, un sudor frío recorría mi frente. Era evidente que estaba al borde de algo más grande, algo que iba más allá de lo que había imaginado. Si mi corazón latía más rápido no era solo por miedo, sino por la anticipación de lo que vendría. Al llegar a la puerta, escuché un ruido sordo proveniente del jardín. Era como si algo o alguien me estuviera esperando. Miré por la ventana y vi una sombra, un destello de movimiento. Asustada, di un paso atrás. Sabía que, fuera quien fuera, lo que había comenzado no podría terminar tan fácilmente. Capítulo 6. El ruido en el jardín se intensificó. Era un rasguño bajo el ventanal, un sonido persistente que me hizo temblar. Mantuve el amuleto cerca de mi pecho, como si pudiera protegerme con su fría presencia. La sombra se movía, serpenteando entre los árboles del jardín. Decidí que no podía quedarme ahí, paralizada por el miedo. Tenía que enfrentar lo desconocido. Me acerqué lentamente a la puerta, los pasos silenciosos en el suelo de madera. Abrí un poco la puerta y asomé la cabeza, tratando de distinguir qué había en la oscuridad. La luna iluminaba tenuemente el jardín, y ahí estaba, una figura encapuchada, inmóvil, como si estuviera esperando. No podía distinguir su rostro, pero el aire a su alrededor se hacía denso y frío, como si emanara una energía inquietante.
¿Quién eres?, pregunté, apenas un susurro. No esperaba respuesta, pero la figura se movió, girando lentamente hacia mí. Los ojos, brillantes y vacíos, me miraron fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, la sombra se abalanzó hacia mí. Cerré la puerta de golpe, mi pulso retumbando en mis oídos. Justo cuando creí que estaba a salvo, el sonido de 2 golpes resonó sobre la puerta. Me detuve, el miedo apretando mi pecho. No puede ser, pensé. ¿Qué era esa cosa? La figura no se fue. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si tratara de entrar. Sin poder pensar, corrí al ático, el ritual aún fresco en mi mente. Aquel lugar había tenido un vínculo extraño con Elira. Tal vez todavía había algo más que podía utilizar. Subí las escaleras a toda prisa, cada paso resonando en la quietud del resto de la casa. Una vez en el ático, encendí nuevamente las velas que había dejado. Esta vez, el aire parecía vibrar, como si anticipara algo. Colocando el amuleto en el centro, repetí las palabras que había recitado antes. Pero esta vez, no estaba sola, la figura estaba cerca, y podía sentir su presencia. El aire se volvió helado. Una corriente recorrió el ático, haciendo que las velas temblaran. El susurro del viento iba y venía, como si supiera que yo lo había convocado. Comencé a sentir un tirón, como si la conexión entre Elira y yo se intensificara, una fuerza que me obligaba a recordar. En un momento crucial, comprendí que debía hacerle una pregunta. No era solo un ritual, era una búsqueda de respuestas. Me obligué a hablar, deduciendo lo que necesitaba decir. Elira, si estás aquí, dame una señal. Las luces parpadearon, como si la atmósfera respondiera. Entonces, la sombra volvió a aparecer, esta vez en más claridad, revelando no solo su forma, sino una conexión. Podía ver su tristeza, su desesperación. Pero también vi destellos de ferocidad, un deseo que iba más allá del dolor. De repente, se abrieron las ventanas de par en par, el viento barrido arrastrando papeles y objetos por el ático. La figura se acercó, extendiendo una mano hacia mí. La energía era abrumadora, y su voz era una mezcla de eco y lamento. «Ayúdame». En ese instante, comprendí que el peligro que acechaba no solo residía en la figura exterior, sino también en las sombras de mi propio pasado. Mi mente giró en torno a la idea de que Elira necesitaba algo más que liberación, necesitaba que yo entendiera el verdadero significado de su súplica. Pero antes de que pudiera procesar más, un grito rompió la calma del aire, resonando en mis oídos como un llamado urgente. Era un grito familiar, una advertencia que provenía de la profundidad de la noche. Sentí pánico. ¿Era eso lo que había buscado, o era una trampa? Sin tiempo que perder, decidí que debía descifrar este rompecabezas antes de que la oscuridad se apoderara de mí una vez más. Capítulo 7. El grito se repitió, desgarrador y lleno de angustia. Me quedé paralizada un momento, el aire helado me envolvía. De mis labios escapó un murmullo. ¿Qué está pasando? Era difícil pensar. Sabía que algo inminente se acercaba, que la sombra en el ático y el eco del grito eran parte de un rompecabezas macabro, uno del que no podía escapar. Desperté de mi parálisis y miré a la figura. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una urgencia. A medida que la energía aumentaba a mi alrededor, supe que debía tomar una decisión. No podía seguir manteniendo el ritual y dejar a la figura a su suerte. La sensación de la sombra me hizo sentir que éramos, de alguna manera, dos mitades de algo roto. Elira, dije, con voz temblorosa, ¿eso eres tú? La sombra asintió, la luz de las velas parpadeó intensamente. Sentí que esa respuesta era un hilo que me unía a todo lo que había ignorado. Pero el grito resonó nuevamente, ahora más fuerte y más cerca, como si el peligro se acercara con cada segundo que pasaba. Miré hacia la ventana abierta, el viento parecía invitarnos hacia el abismo exterior. El canto lúgubre me impulsó a pensar en las advertencias de mis familiares sobre los objetos que había coleccionado. Eran solo cosas viejas, compras por impulso que solo me habían traído desdichas. Pero ahora, todo encajaba, esas adquisiciones habían despertado a Elira. Sus ojos brillaban con la esperanza de que tal vez podía ayudar.
Sujeté el amuleto con más fuerza, decidido a dar un paso audaz. La figura se acercó más. Podía sentir su dolor, su tristeza, pero también la determinación. Quería que la ayudara a cruzar de vuelta. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había hecho? Como había llegado a este punto, el grito volvió a romper el aire. Esta vez era más un rugido que una llamada. Mi corazón se aceleró. Hacía falta más que palabras vacías. Elira, exclamé. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo podemos detener esto? El aire vibró nuevamente. Con su mano extendida, tocó el amuleto. Sentí la energía fluir entre nosotros, y una visión rápida me atravesó la mente, un sótano oscuro, objetos cubiertos de polvo, y un viejo espejo. Algo dentro de mí supo que esa imagen era clave para entender todo. La figura se volvió hacia la ventana. El viento chilló, transportando una presencia invisible. Mi piel se erizó. Era como si alguien, o algo, estuviera observando. No había tiempo que perder. Sin pensarlo dos veces, seguí la dirección que había indicado Elira. Salí del ático y corrí escaleras abajo, mi corazón golpeando en mi pecho. Aquella imagen del sótano me había dado un nuevo sentido de urgencia. La puerta principal estaba abierta, y el aire frío de la noche me envolvió al salir. El jardín oscuro estaba iluminado por la luna, y podía sentir que la sombra me seguía. Las advertencias sobre los artículos que había comprado comenzaban a cobrar vida. Llevé la mano al collar, sintiendo por primera vez su verdadero poder. Es hora de confrontarlo, pensé. Antes de que pudiera formular otro pensamiento, un viento fuerte azotó el jardín. Un grito escalofriante resonó tras de mí. Al voltear, vi la figura encapuchada que había acechado hasta ahora. No podía escapar de ella. Mientras la sombra avanzaba, recordé la imagen del espejo. De alguna manera, era allí donde todo comenzaría o terminaría. Con mi mente afilada, corrí hacia el sótano. No sabía lo que iba a encontrar, pero tenía que terminar con esto. Cuando llegué a la puerta del sótano, la oscuridad parecía absorberme. El peligro estaba sobre mí. Pero era claro en mi mente, cada paso era una respuesta, cada decisión, una lucha entre lo que había sido y lo que podía ser. Las luces del hogar temblaban detrás de mí, y sabía que era ahora o nunca. Empujé la puerta del sótano. La sombra me observaba, pero sentí que estaba a un paso de descubrir la verdad que había estado esperando. Esto se termina aquí, murmuré, y entré en la oscuridad. Capítulo 8. La puerta crujió al abrirse, y un olor a moho y humedad me golpeó. La penumbra me recibió, asfixiante y pesada. Cada paso era un desafío, pero no podía darme el lujo de dudar. La figura encapuchada aún permanecía en el jardín, como una sombra al acecho, esperándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la imagen del espejo seguía siendo mi faro en medio de la oscuridad. Con cuidado, avancé por las escaleras del sótano. Mis ojos se acostumbraron lentamente a la tenue luz. El espacio estaba abarrotado de cajas viejas y objetos olvidados. Había muebles cubiertos por sábanas como fantasmas, pero nada de eso me detuvo. Necesitaba encontrar ese espejo. Un destello atrapó mi atención. Allí, en una esquina polvorienta, estaba. Un espejo antiguo, su superficie arañada, reflejaba una luz tenue que parecía pulsar con vida propia. Me acerqué, el corazón latiéndome en las sienes. Mientras lo observaba, sentí que Elira estaba conmigo, una presencia que invitaba a descubrir lo que había detrás de esa superficie. «Es aquí donde debes regresar», me murmuré, incapaz de contener la pregunta. A medida que extendía la mano hacia el espejo, el aire se tornó más denso. De repente, el grito se convirtió en un eco en mi mente. Un reflejo distorsionado de mí misma se apareció en el cristal. Ahora no era solo un objeto, era un portal. Las imágenes se agolpaban, rostros que nunca había visto, situaciones que nunca había vivido. Todos se llenaban de desespero. Con cada segundo, mi determinación crecía. «No puedo dejar que esto continúe», dije en voz alta, sintiendo que la fuerza del amuleto respondía a mis palabras. Fue un momento clave, lo comprendí.
Esa energía cósmica era lo que había arrastrado a Elira hacia mi mundo, y también lo que podría devolverla. Mi reflejo comenzó a alterarse, mostrando fragmentos de mi pasado. Animales de cerámica, retratos desvanecidos y esa maldita lámpara que había traído del mercado de pulgas. Todo lo que había desencadenado esta situación. En un ataque de furia contra mí misma, grité, no tengo miedo. Con un último empujón de energía, tocando el espejo, sentí que un torrente de emociones corría a través de mí. Una explosión de luz iluminó el sótano mientras la figura de Elira emergía, fluida como agua, desde la superficie del espejo. No solo buscaba regresar, ella estaba allí, reclamando su lugar. El eco de su angustia chocó con la mía. El aire crujió a nuestro alrededor. Era como si el espejo estuviera a punto de romperse, enviando fragmentos de sus secretos al mundo. Y entonces, comprendí que la figura detrás de mí había dado un paso adelante, más cerca, una sombra cernida sobre mi destino. No, grité, mis ojos fijos en el espejo, luchando contra la fuerza que lo intentaba cerrar. Sentí un remolino de energía oscura alrededor de mí. La sombra estaba aquí, dispuesta a reclamar lo que era suyo. La batalla se intensificaba. Solo entonces, me di cuenta de que me encontraba en el centro de algo más grande de lo que había imaginado. El espejo se retorcía, reflejando todo lo que había acumulado. Tenía una decisión que tomar, y no había tiempo que perder. Si no actuaba rápido, Elira podría ser arrastrada de nuevo y perderse en el abismo. Pero el rugido de la sombra resonó en el sótano, y su notoriedad era inminente. Ahora es mi turno, susurré, sabiendo que mi próximo movimiento definiría el destino de ambos. Capítulo 9. No había tiempo que perder. Sentí el calor de la sombra acercándose, como un aliento helado que me envolvía. Sin pensar, tomé una decisión. Era momento de arriesgarme. Apreté el amuleto con fuerza, cerrando los ojos y concentrándome en Elira. Necesitaba que nuestra conexión gritara más fuerte que la oscuridad que se arremolinaba a mi alrededor. Elira, la llamé, mi voz temblaba pero era firme. La luz del espejo parpadeaba, y en su interior, vi destellos de su figura. Ella estaba luchando, pero su expresión era de determinación. La sombra que había estado acechando se manifestaba más cerca, oscura y sin forma, como una niebla espesa que devoraba la luz. Extendí mi brazo hacia el espejo, sintiendo que la energía comenzaba a fluir. «Regresa a nosotros», grité, mientras el espejo vibraba. Estaba uniendo mis fuerzas con las de Elira. En ese momento, las corrientes de energía entre nosotros fueron más intensas, como un rayo que buscaba unirse. Mi mundo pareció desmoronarse en aquel sótano. Las cajas se agitaban y el sonido era ensordecedor. El aire se volvió electrizante, corrosivo. Pero en medio de todo eso, vi cómo Elira luchaba contra la sombra. La figura encapuchada había pasado al otro lado, con su risa burlona resonando en cada esquina de aquel lugar. «Liz. No dejes que me atrape», sus palabras eran un eco angustiado. Me recordó que no solo estaba luchando por mí, sino por ella, por lo que había perdido. Pude ver destellos del pasado de Elira, momentos en los que ella había sido feliz, en los que se reía y compartía su vida con otros. Todo eso estaba a punto de desvanecerse. La sombra se movía rápidamente, intentando cerrar el portal entre nuestros mundos. La desesperación se convirtió en furia. «No te la llevarás», grité, enfocando todo mi ser en el espejo. Con el amuleto brillando intensamente, un potente destello iluminó el sótano, deslumbrante, haciendo que la sombra retrocediera un momento. Era ahora o nunca. Un crujido resonó al mismo tiempo que un rayo de luz se disparó del espejo, y vi cómo Elira se aferraba a su propia esencia, empujando con todas sus fuerzas. Abrí los ojos, y ahí estaba, frente a mí. La figura de Elira se acercaba, más brillante que nunca, pero la sombra parecía absorber el brillo lentamente. El reloj corría, y si no hacía algo ahora, la perdería. Entonces, recordé la lámpara del mercado de pulgas. Era un símbolo de lo que había causado todo esto. En un impulso, solté el amuleto y mientras lo hacía, grité el nombre de la lámpara. Al instante vi cómo la sombra se retorcía de dolor ante su mención. Era un fragmento de la fuente de su poder. No sabía si iba a funcionar, pero tenía que intentarlo.
Me lancé hacia la lámpara, cubriéndola con mis manos. En ese momento, el espejo comenzó a girar, arrojando imágenes caóticas, como vívidas proyecciones de todas las vidas que habían pasado por ahí. Sentí que la lucha de Elira se intensificaba, y el tiempo se volvía un enemigo. La sombra dio un paso adelante, decidido a acabar con todo. Entonces, un grito desgarrador resonó en el sótano, y sentí que el suelo temblaba. De pronto, comprendí, la conexión entre nosotros era más fuerte. Elira, toma mi fuerza, le grité, mientras la energía del amuleto se expandía, uniendo nuestras voluntades. La luz alcanzó su punto máximo y la figura encapuchada se detuvo, sorprendida. La última batalla estaba a punto de comenzar, y enfrentarse a esa sombra sería decidir nuestro destino. Cuando la luz estalló en el sótano, todo parecía detenerse. La sombra que había acechado durante semanas se congeló en su lugar, escudriñando a través de la luz cegadora que emanaba de nosotros. Pude sentir cómo Elira se estaba fortaleciendo con cada pulsar del amuleto, nuestra conexión se intensificaba, y con ella, la esperanza de que todo podría finalmente resolver. De repente, el grito desgarrador resonó como un eco dentro de mí. Liz, ayúdame. Era una súplica, y a la vez, un recordatorio de que no solo estaba jugando con mi vida, había un alma en juego aquí, su sufrimiento reflejaba tantos años de dolor y lucha. La sombra retrocedió, pero eso solo despertó un nuevo impulso en mí. La oscuridad empezaba a ser tangible, casi podía sentir la frialdad de esa niebla que intentaba devorarme. Al volverme hacia Elira, comprendí lo que debía hacer. Era nuestra última oportunidad. Toma mi luz, le grité, mientras la energía del amuleto comenzaba a fusionarse con la luz del espejo. La habitación emanaba una vibración que hacía temblar las paredes a nuestro alrededor. Los recuerdos de toda la vida de Elira, de aquellas horas perdidas, se agolpaban en mi mente. No estaba sola, nunca había estado sola. La sombra lanzó un rugido de furia, avanzando hacia mí con una fuerza desbordante. Sin pensarlo un segundo más, grité las palabras antiguas que había descubierto en el libro en la biblioteca, recordando la esencia del ritual que podría liberarnos a ambas. Almas perdidas, regresen a la luz. The power de mi voz reverberó en el sótano, viéndolo como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Lo que había comenzado como un juego de poderes ahora se transformaba en una verdadera batalla por la redención. Las velas, que habían estado parpadeando, ahora ardían con una llama brillante, sincronizando con la vibrante energía que emanaba del espejo. Con cada palabra, cada intención, la sombra temblaba. El frío que me envolvía empezaba a disiparse, como si la luz finalmente hubiera encontrado su camino entre las sombras. Elira, ven. Vamos a hacerlo juntas, la urged, mientras estiraba mi mano hacia el espejo. Elira se acercó, su figura ahora era más palpable, más llena de vida. Podía ver la determinación en sus ojos vacíos, y con un cambio de energía, su esencia pareció fusionarse con mi voz. La niebla que nos rodeaba comenzaba a desvanecerse, aún siseando con furia. Todo lo que había ocurrido había sido parte de un ciclo que se mantenía por nuestro miedo, y ahora, enfrentándolo, podía romperse la maldición. La luz creció y creció. El reflejo del espejo parecía querer atrapar ese mismo destello en su interior. Con un último grito, uní nuestras energías y, al fin, la sombra comenzó a desmoronarse, llevándose consigo sus gritos y su odio. El rugido se tornó en un lamento inaudible y, finalmente, un silencio profundo envolvió el sótano. La luz se intensificó hasta que ya nada fue visible. Después de lo que pareció una eternidad, desperté en el suelo del sótano, con el amuleto aún en la mano. La oscuridad había desaparecido, y así también lo había hecho la figura encapuchada. Todo lo que quedaba era un eco lejano, un susurro que se desvanecía gradualmente. Nerviosa, miré a mi alrededor. El espejo, ahora apagado, no reflejaba nada de lo que había ante mí, como si sus secretos permanecieran ocultos para siempre. Me sentía diferente, como si un peso hubiera sido retirado de mi alma. Las cosas empezaban a tener sentido, pero aún había respuestas que buscar. Elira había podido cruzar y encontrar la paz. Sin embargo, el amuleto seguía siendo una carga que pesaba sobre mí. Me levanté con cuidado, sintiendo la fragilidad del momento. Mientras salía del sótano, me invadió un profundo sentido de pérdida.
pero también de liberación. En el fondo, sabía que esto apenas era el final de una historia que se vivió en borrador. Mis pasos resonaban en el silencio, pero aún así recordaba a Elira y todo lo que había aprendido. Fuera, la luna brillaba, como si el cielo estuviera celebrando. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, una pregunta persistía: ¿qué había desatado realmente? Tal vez nunca sabría la verdad completa, pero al menos había encontrado un camino para cerrar ese capítulo. Al mirar hacia el jardín, lo que había sido un espacio oscuro ahora parecía lleno de luz y vida. Hacer frente a lo desconocido era aterrador, pero había aprendido que a veces, la verdadera fuerza reside en ser capaz de enfrentar lo que nos asusta. Nunca volví a tocar el amuleto, y embellecí el resto de mi vida con el recuerdo de Elira y el eco de los susurros. A veces, en la quietud de la noche, aún escucho ecos de sombras, pero ahora sé que tengo el poder de rechazarlas.